una semana más de este espacio de conversación entre inversionistas y emprendedores, donde hablamos sobre todo lo que está sucediendo en el ecosistema tech y de emprendimiento en Latinoamérica. Muchos temas a tratar hoy, la batalla de esta semana entre Microsoft, OpenAI y Google con su nuevo chatbot BART que anunciaron el lunes, resultados trimestrales de SoftBank, el impacto de políticas públicas en el ecosistema, y también queremos hablar de ese tuit que se hizo viral la semana pasada augurando una extinción masiva de startups y cómo, el impacto que va a tener la coyuntura actual en la creación de nuevas startups. Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi, que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo avión desde el momento de cierre de puertas y hasta su salida del avión. Empezando por el tema de Google, mucha curiosidad de cómo lo habéis estado viviendo. Sundar, CEO de Google, el lunes anunció lo que llevábamos esperando desde hace bastante tiempo, porque todos sabíamos que Google estaba trabajando desde hace años, de hecho, en este modelo conversacional similar a ChatGPT, y finalmente el lunes anunció el lanzamiento, que aún está reservado a un grupo pequeño de beta testers, pero han enseñado un poco cómo lo están pensando y cómo va a funcionar en conjunto con Search. A la vez, Satya Nadella de Microsoft ayer también anunció su nueva versión de Bing, que es el buscador de Microsoft, y cómo va a funcionar en conjunto con ChatGPT. Es eso, llevábamos semanas hablando del tema porque se ha hablado mucho del impacto la amenaza que ChatGPT en conjunto con Microsoft representan para el negocio de search de Google, que al final es el principal negocio de ellos, responsable como de más del 50% directamente de los beneficios, y también súper interconectado a otros negocios que tienen, y de ese código rojo que había dentro de la compañía. ¿Qué pensáis? Primeras impresiones de todo esto. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo creo que lo que está pasando ahora se parece un poco a lo que habíamos predicho hace un par de capítulos y lo que hemos venido hablando últimamente, ¿cierto? Que Google sí tiene cosas similares a ChatGPT, que no ha lanzado por razones de que es Google, es la marca Google. La marca Google no se puede contaminar con un producto que no está bien terminado. En cambio, Microsoft tiene la ventaja de que lo está haciendo a través de OpenAI. OpenAI es una startup independiente que, si se equivoca, bueno, es culpa de OpenAI. Pero Microsoft tiene un deal en que prácticamente ya adquirió OpenAI, entonces se va a beneficiar de todo lo que OpenAI haga, pero también puede guardar esa distancia para justificar que, mira, acá se están tomando ciertos riesgos y ciertas cosas que no van a contaminar a la marca Microsoft, pero de la cual Microsoft sí se puede beneficiar. Y yo creo que esto va a terminar en que, bueno, Bing va a implementar ChatGPT y OpenAI. Google va a tener que reaccionar a eso, ya lo hizo con este producto. Vamos a ver en qué se parecen y en qué se diferencian esos productos. Creo que cada vez más los datos van a ser muy importantes, los datos tanto para entrenar como los datos estructurados que se pueden tener para responder ciertas preguntas en tiempo real por estos modelos, y siento que ahí la ventaja la tiene Google un poco. Pero Google está jugando a la defensiva ahora y Microsoft a la ofensiva, y el que tiene mucho que ganar y poco que perder acá es Microsoft. Así lo veo yo. Y la verdad es que es fascinante ver cómo esta pelea de titanes, ¿no? El negocio de búsquedas y el negocio de publicidad son enormes. Son esos dos negocios que han hecho estas empresas gigantescas. Y ver cómo llega de pronto una nueva tecnología que empieza a irrumpir, digamos, el mercado, a darle una oportunidad a otro jugador de que entre, pues es fascinante, ¿no? O sea, llega un punto en el que uno ve y se da cuenta que nadie está por encima, digamos, de llegar a un momento en el que un competidor, en este caso un OpenAI más pequeño, puede generar las herramientas para acabar en gran parte con, pues, no con todo el negocio, pero sí con un pedazo del negocio. Y fíjate que leyendo un poco sobre el tema, por ahí han salido un montón de noticias porque obviamente esto estaba muy caliente. La historia es que, pues, mucha gente que trabaja en el equipo de AI de Google empezó a quejarse porque, pues, la compañía era tan grande que todo lo que innovaban ahí y todas las cosas en las que estaban trabajando, pues era demasiado difícil de implementarlas y generar innovación dentro del producto core de Google, que es la búsqueda. Muchos de ellos, de hecho, hay un paper que es muy famoso
pues, que habla de todo esto y de cosas en las que estaban trabajando en Google. Ese paper lo hicieron como entre 8 personas. De esas 8 personas, digamos, esto es investigación dentro de Google, 6 se han ido. Muchos a construir nuevas startups y 1 o 2 se han ido a OpenAI. Adicionalmente, OpenAI está contratando activamente a personas de Google que tienen un montón de conocimiento para generar este nuevo producto. Eso por un lado. Lo otro es, fíjense que cuando empezamos a hablar de OpenAI y de lo que, pues, digamos, de lo que podía llegarle a pasar a Google, en un momento se dijo, bueno, esto puede ser muy peligroso para Google. Después empezaron a decir, no, de pronto no tanto, porque Google debe tener muchas cosas adentro. Seguramente está trabajando en sus propias cosas. Pero lo que estamos viendo en este momento es con el anuncio de Bing, que va a empezar a implementar esto, con Bing, que le va a meter los 10 billones de dólares a OpenAI. Ya estamos viendo jugadas, digamos, de tamaños mayores que realmente ponen en riesgo, pues, esa posición de Google y los pone en una carrera en público, ¿no? Ayer creo que anunciaron, pues, la salida del nuevo Bing con la funcionalidad de ChatGPT. También hace 1 o 2 días sale Google a decir que tiene una cosa que se llama BART, que es algo muy parecido. Pero la realidad es que, pues, el que está avanzado y tiene 100 millones de usuarios hoy es ChatGPT, ¿no? Ya los otros están jugando esa catch-up, o más bien los otros no, Google está jugando catch-up. Entonces, no sé, va a ser demasiado interesante ver cómo se desarrolla esto. Sí, y el stock de Google hoy ha caído como un 7%, reaccionando, bueno, a ese anuncio ayer de Bing. Para mí un tema o sea, obviamente hemos hablado mucho de el por qué Google ha estado tanto tiempo, ¿no?, teniendo estos modelos y decidiendo hacer nada. Y como el motivo que hemos discutido bastante, pues son todas las implicaciones de reputación, legales y demás. Yo creo que hay otro motivo bastante interesante a pensar, y es cómo esta nueva interface, como este nuevo producto en conjunto con Search, impacta directamente al modelo de negocio de Search. Porque o sea, podemos poner la experiencia que han mostrado. Básicamente lo que hace esta tecnología es ayudar a los usuarios a llegar al quid de la cuestión mucho más rápido cuando están buscando en Google. Es una forma súper eficiente bueno, es básicamente, con este modelo lo que hace es condensar toda la información que Google tiene. Y si pensamos en cómo Google hace dinero a día de... Bueno, Search monetiza, es básicamente a través de clics en links que publishers pagan para estar arriba y derivando tráfico. Entonces, bueno, simplificándolo mucho, contra más tiempo pasa un usuario buscando en Google por de esa respuesta, contra más páginas visitas, más dinero hace Google. Entonces, ahora lo que está sucediendo básicamente es que hay un modelo que hace que el usuario no tenga que ir a todas estas otras páginas y demás. Entonces, esto es... Bueno, de hecho se habla mucho de cómo esto va a erosionar los márgenes de este negocio, también cómo se compensa a todas las personas que han creado ese contenido del cual estos modelos se están alimentando, ¿no? O sea, son muchas cuestiones a resolver, ¿no? Total, es que fíjate que hay 2 problemas fascinantes que se van a tener que resolver ahorita. El primero, el de derechos de autor, ¿no? Entonces, una cosa es que yo busque, no sé, quiero un carro y me salgan páginas de carros y me están dirigiendo el tráfico a mí. Y otra es que yo haga una búsqueda y la respuesta, digamos, la haya generado un modelo y no digamos que en ningún momento me generó tráfico ni nada de este estilo. Pero fíjense que en ese ejemplo hay otra cosa que es muy interesante, y es que por más de que estos modelos funcionen muy bien, esa búsqueda de quiero comprar un carro, pues seguramente el AI no la va a solucionar mejor de lo que, de lo que la soluciona hoy Google, ¿no? Al final yo lo que quiero es ver opciones, irme a otra página a ver, digamos, inventario y comprar. Entonces, aquí se abren como 2 grandes temas. Uno es copyrights, como lo acabo de decir, y el segundo es cuánta de la búsqueda se va a volver búsqueda que es no monetizable, ¿cierto? Entonces, una búsqueda no monetizable sería algo como ¿quién descubrió América? Seguramente hoy esa búsqueda la puede monetizar una página, digamos, de historia. Bueno, y Google, perdón, esa búsqueda puede terminar en una página de historia, y esa página de historia puede pagarle a Google para que le lleve tráfico.
En el caso del AI, pues simplemente me da la respuesta y van a pasar dos cosas. Uno, pues no va a poder monetizar. Entonces, eso se vuelve un pedazo, digamos, de estas búsquedas que se volverían no monetizables, con lo cual, digamos que eso dejaría de existir esa línea de revenue. Y por el otro lado, pues ahí pasa exactamente lo mismo y es, no solo no lo puedo monetizar, sino que adicionalmente me va a tocar pagar copyrights, derechos de autor, por haber generado esa respuesta, ¿cierto? A las personas que están publicando este conocimiento. Entonces, fíjate que ya ahora con lo que nos encontramos después de verlo de esta forma es con lo que pues, muchos conocen que es el dilema del innovador. Es lo que me está, o sea, el incumbente está protegiendo su negocio de una nueva startup que no tiene negocio, que cualquier cosa que haga le suma, y entonces para esta gran startup que sería Google, competir de mano a mano implicaría acabar con parte de su negocio. Y eso pues obviamente es de las decisiones más difíciles que existe, digamos, en el mundo de los negocios, es tomar la decisión de matar una parte de su negocio para competir con una empresa pequeña. Sí, y no olvidemos que Google también tiene su Display Network y también monetiza pues todas las visitas a otras webs. También hay una parte del negocio que es eso, o sea, no es solo el search y los links en el search, sino también toda esa network que es gigante también, no sé si como un 10% del revenue viene de ahí, así que muchas cosas a resolver. No me sorprendería que acabáramos teniendo que pagar por usar Google. Pues fíjate que ahorita Sí. hay una startup que se llama como, yo les mandé el nombre ayer, se llama como Newa o ¿te acuerdas el nombre? Niva. Niva, eso, Niva. Ujú. Que es básicamente eso, es un chat GPT, digamos, un OpenAI que dice, yo tengo un modelo también que hace esto, págame, creo que son $50 anuales, y pues lo usas y buscas todo lo que tú quieras y ya está. Entonces, sí empiezan a salir competidores, que esto ya es otro competidor adicional con un modelo de negocio diferente, que es de suscripción, de uso de una herramienta, con cero publicidad. Fede, ¿tú qué piensas? A mí me parece, a ver, el futuro de Bing, el futuro de ChatGPT, de Google Search es difícil de saber. Yo, la verdad, no siento que una interfaz tan diferente vaya a salvar a Bing ni en 1.000.000 de años. Me parece mucho más interesante la integración con los productos de Microsoft Office y demás. Lo que creo que es muy relevante para Latinoamérica es cómo golpes fuertes de empresas de tech en M&A pueden hacer una enorme diferencia. Eso yo creo que es un aprendizaje que en Latinoamérica no logramos, digamos, transmitir. Cuando pensamos en las grandes adquisiciones de tecnología, la adquisición de YouTube, la adquisición de Instagram, la adquisición de WhatsApp e innumerables adquisiciones que han sido fundamentales para los compradores y que hoy no nos podemos imaginar a esos compradores sin esas adquisiciones. El caso de Meta, sin WhatsApp y sin Instagram, estaríamos hablando de una empresa con la dimensión y el destino de Yahoo. Y ese aprendizaje, a mí me encantaría verlo mucho más en Latinoamérica. Empresas que agresivamente apuestan, es una apuesta relevante, importante, en donde apuestan al futuro, probablemente paguen de más. Lo que está pagando Microsoft hoy por ChatGPT es una locura. Una empresa que no tiene monetización, están valuándola en miles de millones de dólares. Y sin embargo, eso no lo vemos en Latinoamérica. Y hasta que no lo veamos, desgraciadamente no completamos el ciclo de lanzamiento de una startup, financiamiento de una startup, salida de una startup. Y eso lo necesitamos ver y eso es lo que tenemos que ver. Los latinoamericanos tenemos que ver que hoy ustedes tres están de alguna forma pronosticando la muerte de Google por una adquisición que se dio hace 3 semanas. Eso es poderosísimo. ¿Por qué crees que pasa? Perdón, Dani. Pronostiqué que gana Google, pero Yo sí. Sí, una pregunta que tenía era, ¿qué preferiríais ser ahora mismo, Sundar o Satya? No, Google, Bing. No, yo prefiero ser Microsoft. Es que Microsoft Venga, vamos es a una apostar, empresa. Miguel. No, yo no digo que gane, pero tú te imaginas lo que es ser Microsoft, que es una empresa tremendamente valiosa, impresionante, lleva décadas siendo top 10 empresas más grandes del mundo, creciendo como locos, y ahora se encontraron con una oportunidad de armar un negocio en búsquedas. O sea, es Yo increíble. anticipo Una que oportunidad. Bing va a ser un glam flop. Eso lo anticipo. Sí. Esta adquisición va a ser transformacional para
Microsoft, pero Bing va a ser un super flop. Eso es lo que yo anticipo. Feliz de apostar, Miguel. Preguntabas. Yo estoy de acuerdo Ana, contigo, pero creo que es... ¿que quiere apostar o que va a ser un flop? No, yo creo que es mejor ser Microsoft simplemente porque están encontrando una oportunidad de disrupción. Es una cosa nueva, es un mercado nuevo que ya habían dado por perdido. Tienen la plata, pueden comprar esa compañía, pueden usar todo lo que tiene OpenAI para crear nuevos modelos de negocio, digamos que nuevos mercados. Google, en cambio, va a estar ahora jugando a defenderse. No. Miguel Pero prefiere bueno, ofensa déjeme- que defensa. Ana, déjame seguir con el punto del M&A porque creo que es muy importante. Sí. ¿Por qué los corporativos latinoamericanos le tienen alergia a adquisición de startups de escala con escala? No pequeñas adquisiciones de 10, 20, 30 millones de dólares, no. Adquisiciones serias en donde se apuesta una parte importante del capital. Mi explicación es que son dos cosas. Primero, los corporativos latinoamericanos no creen todavía no creen en la disrupción tecnológica. Todavía no creen que se puede construir valor en muy poco tiempo, encontrando product market fit y solucionando un problema en el mercado persistente con tecnología. Eso todavía no lo creen muchos corporativos. La otra razón es que son alérgicos a pagar por un activo más de lo que vale. Nosotros tenemos esta tendencia en Latinoamérica a ver el pastel como algo finito, ¿no? Si yo le pago de más, entonces, ¿por qué se va a llevar tanto dinero que no se merece? Y en cambio, la lógica tiene que ser, voy a pagar de más porque me conviene. Y si hay alguien, un grupo de inversionistas, emprendedoras y emprendedores que se llevan un montón de dinero, pues esa es simplemente una consecuencia de yo tomar una posición estratégica mucho mejor. Y eso es lo que no hay. Y eso falta no solo en las empresas que no creen en la tecnología lo suficiente, sino también en empresas que vienen de la tecnología. Mercado Libre, ¿cuándo ha anunciado una adquisición real, en forma, que mueva las cosas? Incluso Nubank no ha anunciado una adquisición que mueva las cosas. El mismo Globant, que hace adquisiciones muy interesantes, muy tácticas, no apuesta en la compañía con una adquisición. Y eso es lo que yo siento que falta. ¿Y por qué crees que falta? Digamos que yo sé que por temas de valor y eso, pero ¿no será también por cultura? ¿Cuánto, o sea, digamos que si uno mira la actividad de M&A en Latinoamérica, de pronto hay muy pocos ejecutivos en estas compañías que tienen experiencia llevando a cabo procesos exitosos de M&A. Eso puede ser una razón, ¿no? O sea, te da miedo. Yo siento que hay gente para la que comprar una empresa es como ir a una tienda y comprarse una caja de leche y hay personas para las que comprar una empresa es como, como, como que no saben por dónde empezar, ¿cierto? Yo diría que también hay un tema ahí cultural y de experiencia. Existen grandes adquisiciones en la región no relacionadas al sector tecnológico. Y estas adquisiciones, digo, hablemos de AB InBev, la cantidad de adquisiciones que ha hecho, otros grupos en retail, aerolíneas, pero esas adquisiciones son lógicas, hace sentido, el valor que se paga corresponde a los flujos descontados hacia adelante, se multiplica un EBITDA por un múltiplo razonable y se paga y se financia y se apalanca esa adquisición. Lo que no se anima el latinoamericano y la latinoamericana trabajando en los corporates hoy es a pagar por empresas que venden muy poquito, que pierden mucho dinero o que no tienen facturación, que es el caso de ChatGPT y de OpenAI. Entonces yo creo que ahí está la barrera, Miguel. No es solo frente al M&A, que coincido, hay poca experiencia, pero sobre todo hay poca experiencia comprando empresas de tecnología con altísimo crecimiento, muchas pérdidas, pero una conquista de participación de mercado muy prometedora. Sí, digamos que en este caso serían como tres, o sea, yo lo veo como en tres categorías. Tú estás comprando un feature, ¿cierto? O una nueva línea de negocio. Otra puede ser estás comprando expansión, es tu mismo negocio en otro país. Y otra puede ser estás, digamos que agrandando, sí, tu negocio en tu mismo país, ¿cierto? Entonces, el de tu negocio en tu mismo país, que sería mi última categoría, es como me da miedo.
O sea, de pronto esta gente se crece mucho y puede achicar mi negocio, entonces lo compro. Eso es una razón válida para comprar y de pronto todavía hay muchas compañías que nos han vuelto una amenaza. La otra, yo creo que es más obvia, estos hacen lo mismo que yo en otro país, los compro, nos unimos, nos valoramos básicamente, o sea, las valoraciones son fáciles porque pues es la misma para ambos lados. Y luego tú también hablas de la de comprar como features o comprar una nueva línea de negocio. Sí, es interesante. Dani le vendió 2 veces Corner Shop, para los que no sepan. Y la primera vez se lo trató de vender a un retailer, la segunda vez se lo vendió a un tech company. ¿Cómo viste la negociación, Dani, desde tu perspectiva? Aparte de los montos que vale la pena recordar. Bueno, yo tengo la idea de que cuando estuvimos en el proceso de venta a Walmart, ellos lo veían como comprar un feature, que es el feature de entregar el supermercado a la casa. Y no lo veían como algo, como una nueva línea de negocio o como algo realmente estratégico, sino que lo estaban viendo más como algo que sería bueno tener. Esta gente ya lo está haciendo y lo está haciendo bien. Hagámoslo con ellos, que nos sale más rápido que desarrollarlo desde cero. Mientras que en el caso de Uber, que es una plataforma y que tiene varias líneas de negocio, ¿cierto? Para ellos sí era mucho más estratégico porque ellos querían entrar en el delivery y expandir el delivery de comida, digamos, de comida preparada, de restaurantes, a algo más parecido a competir con Amazon, donde uno puede comprar un piano, puede comprar una pelota de fútbol, puede comprar un iPad o puede comprar una palta o aguacate, como dicen en la otra mitad de Latinoamérica. Y entonces creo que claro, los approaches, cómo esas dos compañías enfrentaron la adquisición y cuáles eran los planes con la adquisición, eran bastante diferentes. Pero sí, lo que yo destaco es que, como dices tú, estas dos compañías son americanas y ellos sí están 100% dispuestos a invertir en comprar una compañía y todo lo que ello conlleva, ¿cierto? Los procesos, el producto, el conocimiento que se ha desarrollado, la manera de operar, etcétera, para mejorar sus propias soluciones. Y eso en América Latina se ve muy poco, porque hay una mentalidad muy a la antigua, ¿cierto? Y en general la industria de la innovación en América Latina está recién comenzando y este es uno de los pasos que falta dar. Sí, y es interesante pensar en los diferentes motivos por los cuales ocurre una adquisición. Por ejemplo, a Google y Facebook, que han sido muy prolíficos en el tema de M&A, también se les ha criticado mucho por esos M&As y el impacto que han tenido. O sea, como que los M&As parecía que era parte de una estrategia de adquirir empresas muy rápido que podían afectar a su negocio. Es como una Que estrategia de ofensiva. compran como Eh, una compañía a la semana, es como el promedio es algo así. Sí, ¿no? Incluso se habla de también como su estrategia de reclutamiento también eso, y reclutar a la gente más inteligente que puede llegar a montar compañías que compitan contra estos propios negocios, tenerlos todos dentro, pagarles muy bien, no hacerles hacer mucho, y de alguna forma eso también destruye un poco el ecosistema. Sí. Yo cambiaría lo que tenemos por esa lógica Sí. cualquier Pues día de la semana, Ana. hay más Sí. transferencia de valor en esa, ¿no? Se mueve más todo. Bueno, yo creo que no, o sea, yo no lo cambiaría, simplemente es un reflejo de que hay mucho más movimiento aquí y si no existiera eso habría aún más, ¿no? No creo que sea de ayuda. Y si te Sí, fijas, muchas, o sea, creo que la de OpenAI es diferente, ¿no? Porque es un caso en el que OpenAI ayuda a Microsoft claramente y en el corto plazo, pero muchas de las que han hecho Google y Facebook han sido, oye, tenemos miedo que si no lo adquirimos como WhatsApp nos va a completamente quitar el negocio, o bueno, lo mismo en Google, que adquirió DeepMind y lo ha tenido allí sin usar. Yo Pero preferiría que estuviera fuera. fíjate que además tienes competidores comprando compañías. Cuando tú tienes a Apple comprando una a la semana, a Google comprando una a la semana, a Microsoft igual, Facebook igual. Si tú no la compras, la compra el otro. Mm. Entonces, también estás en un proceso competido para comprar estas pequeñas startups. Pero, y ¿sabes? totalmente, y que, Miguel, es algo que falta en Latinoamérica. Es decir, los mercados son menos competidos.
los mercados son menos abiertos, son más rígidos. Simplemente si nos fijamos en el mercado de servicios financieros, el mercado de servicios financieros es una industria integrada verticalmente, con una regulación muy rígida y que protege mucho a los bancos. Y entonces esa necesidad de adquirir empresas, porque si no la va a adquirir el competidor o porque si no le va a perder uno el market share, se pierde. Y el resultado es que los bancos, Santander, Invex, Banorte, todos esos bancos, en lugar de comprar a los wallets emergentes que están haciendo un trabajo increíble, lanzan sus propios esfuerzos de startups a la mitad, que no van a ningún lado, pero que les hacen sentir que están participando, digamos, en esta revolución fintech que estamos viviendo. Lo que es importante de M&A también es cómo impacta a Venture Capital, en el sentido de que sí que es verdad que si en Latinoamérica hubiera más movimiento de M&A, también pues los inversionistas de la región verían como más opciones de exit de esas compañías, ¿no? Y bueno, eso sería positivo, porque muchas veces como la pregunta es qué opciones hay bueno, al final los inversionistas hacen dinero en el momento en que pueden liquidar su posición en esa compañía y se puede hacer o saliendo a bolsa o en una operación de M&A. Entonces eso sí que ayudaría un poco a agilizar, a que fluyera más el capital. Pero fíjate que eso que mencionas es clave y es el tema de la bolsa. Yo creo que hay una relación muy, muy grande entre actividad de M&A y compañías compradoras en mercados públicos. El mercado público, digamos que te puede premiar ese tipo de decisiones, ¿cierto? Entonces, básicamente tu acción vale $1, tú dices que vas a adquirir otra compañía y se puede subir a 1.1 pesos, ¿cierto? Con lo cual, pues, el mercado te premia. Y adicionalmente, al tú tener unas acciones que son líquidas, pues puedes pagar con equity, es decir, con acciones que pues, son fácilmente liquidables o son fácilmente convertidas a dinero. Yo creo que eso también hace más fácil una adquisición, o sea, es una herramienta que realmente no, pues obviamente si Warren Buffett nos oyera, pues diría cash es acciones es lo mismo que cash, pero sí cambia mucho la percepción de pagar por algo en acciones versus pagarlo en cash, que sería el caso, por ejemplo, una compañía no listada en bolsa que quiere comprar pues una startup, por ejemplo, pues tiene que pagar en cash porque pues como más paga, esa compañía no va a querer tener un socio minoritario y ese socio minoritario no va a querer estar en una compañía que lleva toda la vida siendo privada, donde es muy difícil, digamos, que eventualmente volver esas acciones plata. Un tema que yo quería tocar y que tiene que ver con por qué no hay exits en Latinoamérica. Si uno asume que todo el mundo está actuando de buena fe y tratando de hacer un buen trabajo, el ejecutivo de un corporativo latinoamericano que no compra startups porque cree que lo puede copiar o competir con un producto que hizo una agencia de publicidad, por ejemplo, y que puede competir contra una startup con eso, lo está haciendo de buena fe. Y eso creo que tiene que ver con un fenómeno que yo veo mucho en América Latina, que es la idea versus la ejecución. En América Latina no existe el concepto, o no se entiende el concepto de ejecutar bien una idea. Y hay mucha gente que te dice, no, es que yo tengo una idea, pero no te la quiero contar porque me la vas a copiar. Que es absurdo. O que cuida mucho la idea, o cree que la idea es todo, y no entiende que en el momento que una startup lanza su producto al mercado, todo el mundo ya vio esa idea. Y si yo creo, como emprendedor, que puedo hacer esa idea mejor y veo una oportunidad de mejorarlo, voy a lanzar un producto que compita y voy a ganar. Google fue, creo, el search engine número 20 en lanzarse y ganó. Facebook fue la red social número 20 en lanzarse y ganó. Entonces, eso te demuestra que la idea no vale nada y lo que vale es la ejecución. Ese concepto tan sencillo y tan simple y tan obvio para todos nosotros, no lo entiende la gente en América Latina. Entonces, ellos piensan que simplemente, mira, esta startup está haciendo esto, yo voy a contratar una agencia y lo van a copiar y van a hacerlo igual, y esos productos son iguales, y la agencia me cobra $1.000 al mes, y esta startup vale $10 millones. Entonces, ¿por qué yo querría comprar esa startup? Pero eso es tan absurdo como decir, mira, el fútbol se trata de correr detrás de la pelota y patearla. Entonces, yo voy a contratar a 11 gordos, porque tengo un partido contra Fútbol Club Barcelona. Gordos. Entonces voy a contratar a 11 gordos de 60 años de edad a que corran detrás de la pelota, igual como están haciendo los jugadores del Barcelona, porque se ve súper fácil desde afuera, ¿cierto? Hay que correr detrás de la pelota y patearla y ya está. Y, gracias por referirte al Barcelona. Por supuesto, una manera. De esa forma tan positiva. Y entonces, obvio que nada contra la gente que tiene sobrepeso ni nada por el estilo.
haciendo un comentario absurdo y bromista simplemente. Pero como para graficarlo, o sea, uno no puede jugar contra Fútbol Club Barcelona sin un equipo de atletas de elite que sean capaces de competir de igual a igual. Y ese concepto no se entiende en general en América Latina. Es como incomprensible a veces, yo creo. Y creo que eso es gran parte de lo que causa que no se compren startups. Ujú. Y otro tema que queríamos tocar y que creo que está relacionado aquí, ¿qué papel, Fede, qué papel crees que juegan las políticas públicas en todo esto? O si juegan algún papel o no, pero ¿cómo impacta un poco el papel de los gobiernos, políticas públicas en el ecosistema? Así presentado suena aburridísimo este segmento, le pueden adelantar. No, a ver, yo creo que es interesante, digo, lo primero de la política pública es que tiene que generar estabilidad, certidumbre, un entorno de negocios en donde los inversionistas podamos invertir, desinvertir, en donde las emprendedoras y emprendedores puedan emprender y salir. Pero fuera de eso, creo que este entorno de fuerte contracción de la inversión nos recuerda o nos hace ver las diferencias más importantes entre las industrias de venture capital en distintos países de la región. Y vemos hoy que pues, hay contrastes muy grandes. Está la industria de venture capital en México, cuando uno la compara con la industria de venture capital en Chile o la industria de venture capital en Colombia, pues estamos claramente más avanzados. Y no es que seamos más listos los mexicanos o que tengamos forzosamente mucho mejores o más startups, o que el mercado dicte todo. Está el ejemplo de Israel, que tiene una industria extraordinaria, un mercado chiquitito. Algo de la explicación de la diferencia entre estas industrias y del gran, digamos, el avance que tiene la industria de México versus Colombia y versus Chile, tiene que ver con la política pública que fue teniendo el país en la última década. Y entonces, yo creo que es interesante como revisitar el caso de México, que muchas veces se atribuye al INADEM, que era el Instituto Nacional del Emprendedor que lanzó la administración anterior, pero se nos olvida que la industria de venture capital en México tiene una serie de componentes que han hecho su éxito, por lo menos su densidad, su actividad, su dinamismo. Lo primero es, el Instituto Nacional del Emprendedor apoyó a 60 fondos. Cuando se lanza esta iniciativa, existíamos 3 fondos en el mercado. Y acaba el sexenio, que es el tiempo que dura una administración en México, y tenemos 60 fondos activos que reciben contribución de este programa de la forma de una aportación de capital. Pero ¿cuál es la política exactamente? O sea, básicamente la política del INADEM es que contribuyó hasta en la mitad del levantamiento de un fondo, hasta la mitad de un fondo, como inversionista, como LP, aportó como capital. Limited Partner, aportó capital y aparte puso un tope a su rendimiento de 8%. Y estos son los fondos de empleados. No, era parte de la Secretaría de Economía y son presupuestos encaminados a impulsar a las pymes y MIPYMES del país. Un presupuesto muy grande que se dio reduciendo. Digamos, del presupuesto nacional. Correctamente. El presidente dice, voy a apostarle a esto y dedica unos recursos. Yo creo que esa es la manera correcta de hacerlo, como lo hicieron en México, que el gobierno o el Estado se convierte en un inversionista en el fondo y no pone condiciones raras, porque en Chile lo hacen con la misma buena intención, pero con una malísima ejecución, que tiene todo tipo de restricciones y todo tipo. Al final es un liability para un emprendedor levantar con un fondo que tiene esa plata, porque la verdad es que es una tortura hacia el futuro. Y es interesante lo que dices, Dani, porque no solo estuvo bien diseñada esa política que se lanza a partir de 2013, sino que detrás de esa política o acampoñando esa política habían otras fuentes de capital que han sido muy importantes. Lo primero está el Fondo de Fondos, que lanzó un programa que se llama México Ventures. México Ventures es un programa muy exitoso que ha apoyado a la mayoría de los fondos que participamos hoy en México.
y es fundamental. A la cabeza de esa iniciativa está Felipe Vila, y de la iniciativa de México Ventures está José Miguel. Y esa iniciativa acompañó, digamos, la política pública del INADEM en un modelo de LP con participación de banca de desarrollo. Adicional a esto, y aquí es en donde las cosas se vuelven interesantes, los fondos de pensiones, las AFORES, el dinero de los trabajadores que tú mencionabas, Miguel, también participaron en algunos fondos. Los cheques que ponen... Una pregunta, ¿por Claro. ley o sea, digamos que les pusieron una ley que ahora tienen que invertir un poco No, en eso? los fondos de pensiones mexicanos tienen la posibilidad de invertir en los activos que les haga sentido para maximizar el retorno de sus contribuyentes, los trabajadores mexicanos. Entonces, básicamente les permiten invertir en venture capital, les permiten invertir en private equity, y ellos, como parte de su manejo de portafolio, deciden apoyar algunos fondos de venture capital. Lo que permitió la participación de los fondos de pensiones es que tenemos en México fondos de 100, 200 millones de dólares que están muchas veces, casi siempre, apoyados por los fondos de pensiones. Entonces tienes primero el programa público que viene del presupuesto. Después tienes un fondo de fondos que viene de la banca de desarrollo, y además tienes los fondos de pensiones, las AFORES, participando. Que te dan poniendo volumen. cheques grandes. Eso es ilegal en Chile. Exactamente. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿qué pasa en Chile? Y con esto termino. En Chile, en 2020, se habían apoyado 63 fondos de Venture Capital. Recuerden, México, 60 fondos de Venture Capital en 2018. Chile, 63 fondos de Venture Capital en 2020, que es lo que anuncia Corfo, este apoyo de una inversión apalancada, una especie de deuda que se le da a los fondos, que efectivamente, como bien dice Daniel, está lleno de restricciones, no permite a los fondos invertir, es muy, muy difícil para el manager. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué no hay en Chile para acompañar a estos fondos? No hay una banca de desarrollo que invierta como LP, por un lado, como tenemos en México Fondo de Fondos en su programa de México Ventures, y tampoco los fondos de pensiones pueden invertir en fondos de Venture Capital. Y entonces eso hace que de toda esta actividad, de todo este talento, inversionistas extraordinarios, se los juro, son buenísimos los chilenos, tienen las restricciones de Corfo, y aparte no tienen la posibilidad, o es muy difícil, que estos fondos escalen a tamaños que permitan una industria muy dinámica. Vemos en Colombia un retraso mucho mayor porque ni siquiera había un programa como Corfo o un programa como el INADEM. Recientemente Bancoldex, la banca de desarrollo, lanza un programa extraordinariamente bien diseñado, extraordinariamente bien manejado, pero está solo y de alguna forma tiene que incentivar toda una industria que desgraciadamente no se ha dado como se esperaría. Perú tiene lo mismo, Argentina hizo un programa similar, pero no lo acompañó por la incertidumbre que generan los cambios de gobierno allá. Brasil es una economía que con el sector privado y con los mercados públicos ha podido desarrollar su industria, digamos, de forma casi independiente de los programas públicos. Entonces es interesante ver esto, y es de alguna forma algo que los emprendedores y emprendedoras están viviendo hoy, porque hoy en México hay una actividad y una cantidad de fondos que permite pasar esta contracción y permite tener socios locales que son importantísimos para las emprendedoras y emprendedores. Entonces, digamos, más que aburrirlos con temas de políticas públicas y de macroeconomía, lo que quería un poco era explicar por qué México es mucho más dinámico en temas de venture capital, cuando Colombia tiene Rappi y tiene unas empresas extraordinarias, y Chile tiene la salida de Spanish speaking Latinoamérica más importante de la historia, que es Corner Shop. A pesar de eso, pues no hay una industria que pueda apoyar todavía el desarrollo del ecosistema. Solo quería agregar al final que los fondos más despiertos, los inversionistas más despiertos en Chile, ya están levantando fondos sin el apoyo de Corfo, porque se dan cuenta que es mejor tener menos dinero, pero poder hacer lo que uno quiera con ese dinero, que tener más dinero y no poder usarlo. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de restricciones? Por ejemplo, te pone Corfo? Y Combinator te exige que tu compañía esté incorporada o en Delaware o en Islas Caimán para poder entrar. Corfo te prohíbe
tener la compañía en Islas Caimán. Entonces, que dejó hace muchísimos años de ser un paraíso fiscal y que tiene la mejor ley corporativa que hay en toda Latinoamérica y el Caribe. Entonces, por eso la gente pone sus compañías ahí. Y Corfo no te permite tener la compañía ahí. Entonces ya te limita. Mucho límite eso. Y para tener un holding en una compañía multilatina, la mejor ubicación es Islas Caimán, porque Delaware tiene otros problemas. Tener una compañía en Delaware sin operar en Estados Unidos te genera otro tipo de problemas. Entonces, partiendo por eso, lo segundo es que la compañía tiene que estar incorporada en Chile, como que el holding tiene que estar en Chile, lo cual es absurdo. Y en fin, todo es absurdo. Bueno, ¿no? eso te cierra las puertas a cualquier tipo de inversión internacional. Exactamente. Cualquier fondo internacional, sí. Entonces, ningún emprendedor serio quiere levantar dinero con un fondo que tiene dinero de Corfo. Y es así de sencillo. Pero una pregunta. ¿Hoy sigue existiendo ese presupuesto nacional, digamos, para el apoyo de fondos? O sea, esa primera etapa de la que hablábamos, o cuando se acabó el sexenio que tú mencionaste, pues no continuó. Lo interesante del caso de México es que fue un programa que duró 6 años, pero su diseño, el timing de ese programa y desde luego el talento de los managers que han salido de México han hecho que el dinamismo sigue ahí. Y digamos, se dejó de depender de ese programa. Y ese es el tipo de programa que quieres diseñar, un programa que sea temporal, que de alguna forma sustituya lo que tiene que hacer el mercado naturalmente, y después como programa de gobierno te sales y dejas que los mercados operen solitos. Pues la verdad es brillante lo que han logrado en México. Ojalá Sí, un gran los que trabajo. se lo inventaron pudieran influenciar otros gobiernos. Una de las bendiciones que tiene México, que es es algo bueno y algo malo, depende de cómo uno lo mire y depende de las circunstancias, pero México está al lado de Estados Unidos y toda la gente que diseña estos programas, lo más probable es que estudiaron en Estados Unidos, se empapan un poco de la cultura emprendedora que hay en Estados Unidos y cuando vuelven a México lo tropicalizan, como dicen en México, y lo aplican a la realidad mexicana bastante bien y con bastante buen criterio. Correcto. Y nada más para ser completamente exhaustivo en la descripción de lo que existe hoy en Latinoamérica, el gobierno Boric está pensando en lanzar un fondo de fondos similar al que tiene México. Bancoldex lanzó un fondo de fondos similar al que tiene México. Perú lanzó un fondo de fondos que se llama COFIDE, que también está influenciado por lo que logró México. Entonces sí que se está haciendo, pero se necesita más. Se necesitan fondos de pensiones, se necesitan aseguradoras, se necesita toda una serie de factores, aparte de una sola política pública, y de ahí un poco la dificultad de detonar el ecosistema. Yo creo que viene. Hay enorme talento en Chile, de managers que llevan mucho tiempo invirtiendo, en Colombia y Perú, de emprendedoras y emprendedores que han tomado sus lecciones y que se están lanzando a ser inversionistas. Y por ahí viene una nueva ola bien interesante. Sí, porque fíjate que a mí me da la impresión que en Colombia hay mucho ángel inversionista tipo founder, ¿no? Yo siento que Colombia es un país que ha recibido bastante éxito para empleados, founders, de distintas formas, o por ventas o por secundarias, y eso ha generado, digamos, ha fluido el dinero y se ve en el dinamismo, digamos, en rondas de ángeles, especialmente founders o ex empleados, más que yo creo en otros países. Pero la capa de arriba... Es correcto. O sea, están los McAllister, los Bilbao, están los Platzi. Hay mucho talento, mucho talento. Sí, pero fíjate que la capa de arriba pues le hace falta, ¿no? Hace falta volumen. Y uno de los problemas grandes de la capa de arriba es que un fondo, no sé, de cuánto, de menos de 40 millones de dólares, es difícil que sea rentable para los pues, emprendedores del fondo o fund managers, ¿o no? A ver, yo creo que un buen indicador, o sea, qué tan rentable es para los fund managers es todo muy relativo, ¿no? Pero yo creo que un buen indicador... Pues que valga la pena meterse a hacer esto, Depende, ¿no? de cuándo Entrar en la sean, carrera. depende de cuándo sean. Sí, a ver, y depende de qué tantas buenas inversiones consigues, o si consigues un corner shop en el camino. Pero yo creo que un buen elemento como regla de dedo es cuántos fondos locales, obviamente somos muy regionales en general, pero cuántos fondos locales tienen más de 100 millones de dólares para invertir.
Ese es un buen indicador. Y si hay 4, 5, 6 fondos locales que tienen más de $100 millones para invertir, ahí el early stage tiene dinamismo, y es lo que tenemos en México, ¿no? O sea, estamos nosotros, está Cometa, está Dila, está Nazca, y con ese grupo ya detonas un buen ecosistema. Y fíjate que hay una cosa que de hecho nunca hemos hablado acá, pero el hecho de que haya tanta plata en México y tantos fondos, como menciona 60 y varios de más de 100, ha hecho que todas las compañías o muchas de las compañías que no son mexicanas vayan a México, a expandirse a México, a buscar capital en México para aprovechar esos bolsillos, ¿no? Absolutamente. Y así lo tiene que leer la política pública que desbloquee el capital de los fondos de pensiones, la política pública que genere o cree un fondo de fondos. Es en el momento que Chile tenga 5, 10 fondos de más de $100 millones o Colombia tenga 5, 10 fondos de más de $100 millones, van a llover emprendedoras y emprendedores españoles de Barcelona, de Río, de México, de todos lados, porque obviamente sí se persigue el capital y mucho más en nuestra región, ¿no? Sí, la otra pata importante de las políticas también es el tema de visados de trabajo, ¿no? Visados de trabajo y tanto para atraer a extranjeros a emprender en la región, no sé, personas que hayan pues, operado en empresas tecnológicas en Estados Unidos y ahora quieran ir a la región, o también para atraerte personas de la región que están a día de hoy pues fuera haciendo cosas súper interesantes y darles un incentivo a volver. Por ejemplo, en este sentido, en España, por ejemplo, se ha aprobado una ley que se llama Ley de Startups o Ley Beckham, porque fue una ley que empezó porque cuando se querían traer a Beckham para el Real Madrid, y es una ley pues, relacionada con impuestos. Es tanto para personas extranjeras viniéndose a trabajar a España o personas, pues por ejemplo como yo, que llevo bastantes años fuera, si vuelvo, pues tener como unos incentivos fiscales mejorados para volver, y realmente está teniendo un impacto bastante grande. Eso también es súper interesante, ¿no? Que una vez hay recursos para hacer cosas grandes, la gente vuelve a sus países, ¿no? ¿Por qué vivir afuera si puedo hacer lo mismo al lado de toda la gente con la que crecí y tener seguramente una mejor calidad de vida, pero lograr mis sueños, digamos, profesionales? A mí me impresiona, el caso México es una locura. Yo por ejemplo, en Endeavor, la mayoría de mis amigos de Endeavor Colombia viven en México. Es impresionante. Queríamos hablar también del reporte favorito de Miguel, el reporte de SoftBank. Nada prende a Miguel y el WhatsApp de Beta Podcast como el reporte de SoftBank. Exactamente. Es un reporte que Miguel sigue muy de cerca. Y creo que tenías bastantes insights ahí, ¿no? Que habías visto. Sí, total. Entonces, bueno, voy a empezar con una cosa muy interesante y es, una vez más, o sea, a mí me gusta este reporte principalmente porque es la única, digamos, el único reporte que es de dominio público que nos permite ver un poco de lo que está pasando. No solo en el mundo, sino también en una parte muy pequeña en Latinoamérica. Muchas de las cosas que leemos, que vemos, son suposiciones, es sensación. Claro, los precios de las compañías públicas pues se pueden ver públicamente, pero hay pocos, yo creo que muy pocos fondos donde podemos ver una visión interna. Y adicionalmente, pues SoftBank es un jugador excesivamente relevante de esta región. Empezando porque yo creo que, así como hablábamos de M&A hace un rato, SoftBank yo creo que fue el fondo que empezó a volver más común la dinámica de vender acciones en rondas secundarias para founders y empleados. Eso definitivamente cambió el juego. Yo creo que durante unos varios años y benefició muchísimo a muchísimas personas del ecosistema. Esto lo que quiere decir es básicamente que antes uno para recibir plata como emprendedor pues tenía que vender su compañía. En Estados Unidos suele pasar que inversionistas que quieren entrar a la compañía compran acciones
de los founders y de los empleados y le dan liquidez. Entonces uno hace como un pequeño exit sin haber vendido la compañía, ¿cierto? Con una inyección de capital. SoftBank fue el que, digamos, más agresivamente empezó a hacer esto en Latinoamérica y eso generó muchísimo flujo hacia emprendedores. Y Miguel, ¿le está echando una flor a SoftBank para lo que viene o qué? ¿Para compensar la crítica o qué pasa? Está preparando el terreno. no, para nada. La verdad es que mira, hace unos años ver gente haciendo plata en esto era muy difícil y bueno, esto ayuda, ¿no? Entonces, miren, quiero empezar con esto. Presentación de marzo 31 de 2022. SoftBank anuncia, ya aquí empezamos a ver, este es el inicio, digamos, de la caída de acciones públicas. Empezamos a ver que el mercado empieza a caer, pero estamos en marzo, ¿sí? Estamos en un momento donde la gente dice, no, pues empezó el año, empezó mal, está cayendo el mercado, nada, no hay muchas alertas. Acá nadie pensaba que venía un invierno. Y SoftBank presentó esto. El fondo, digamos, de Latinoamérica, que es un fondo de 7.3 billones de dólares, tiene 89 compañías hoy. Todo ese fondo está invertido, eso es muy importante, o la mayoría les debe quedar muy poco. Eso es importante porque cuando el fondo no está totalmente invertido, pues queda plata para seguir invirtiendo en compañías del portafolio si lo llegaran a necesitar o si llegaran a ver que es oportuno. Entonces, básicamente, este es un fondo que ya está, digamos, agotado. Y a marzo, pues ellos, digamos que decían que iban 32%, que habían generado un 32% de IRR, que sería como la tasa de retorno anual desde que empezó, que no tengo clara la fecha, pero algo así 2019, 2020, o sea, en un par de años, pues estos son unos retornos, digamos, anuales bastante altos. De ahí empezamos a pasar a esto. Entonces, ya un segundo, voy a compartirles. Pasamos a esto, que es las pérdidas acumuladas del fondo. Esto no es ya Latinoamérica, aquí ya estoy hablando de SoftBank Vision Fund 1, que es este gran fondo con el que SoftBank empieza, digamos, a soñar con invertir en la tecnología más avanzada, con un horizonte de tiempo, digamos, de inversión era como, pues ellos decían que era apuestas a 100 años, y digamos, con un fondo de 100 billones de dólares anunciados en ese momento, muy impresionante. Dentro de ese fondo estaba Apple, estaba también el fondo este de Arabia Saudita, que pues muy polémico, pero este SoftBank 1 es un fondo, digamos, más común y corriente, ¿cierto? Un montón de inversionistas, pero unos montos muy grandes y un fondo muy grande. Este fondo empieza a tener, miren acá la historia, empieza a tener muy buenos resultados, ¿cierto? Todo lo que está encima de la línea negra es básicamente que van generando, o sea, mostrando que van ganando en papel, pues este es el valor del portafolio. Y fíjense, llegamos a 2019, iba 20 billones arriba, esto es Vision Fund 1, 2 y Latinoamérica. Luego esto cae, COVID, ¿sí? Llega a perder aquí menos $1 billón, pues empieza ya la recuperación del COVID o ya la normalización del COVID y crece, miren esta locura, 66 billones. Y de pronto, esto es época, me imagino, tipo WeWork y otros de estos IPOs como polémicos. Y de pronto, miren esta caída en picada. Al punto que esto es el último data point, es este, que salió ayer, es menos 6.6 billones en pérdidas de los tres fondos en conjunto. Relevante, digamos, de este punto es que ellos pasaron de 1.4 a 6.6, es un poquito menos de 5x más de pérdida acumulada de lo que venían. Ojo que pasando. prácticamente WeWork por sí solo explica gran parte de esta caída, porque WeWork en un momento SoftBank lo intenta vender al mercado 50.000 millones de dólares y ahora vale 1. Entonces ahí se perdieron 49 y entiendo que la caída es de 76, entonces explica prácticamente 2/3 de la caída solamente WeWork. Totalmente. Obviamente, apuestas muy grandes, retornos grandes o pérdidas grandes
porque son apuestas, digamos que bastante ambiciosas, ¿no? Yo creo que un fondo, y tú me corregirás, Fede, Ana, un fondo, creo que el tamaño promedio de un fondo de venture capital, digamos, el punto óptimo debería ser algo así como unos $500 millones, es lo que he oído, que es lo que mejores retornos trae y que lo hace suficientemente grande, pero no tan grande como para que pues no sé, se vuelva complejo invertirlos. Esto es, pues, imagínense, 20 veces más grande o un poquito menos. Y acá me parece interesante pasar por un resumen rápido, es SoftBank 1, Vision Fund 1, es un fondo relativamente que le fue bien. Ellos invirtieron, o sea, el costo de sus inversiones fueron de 90 billones, en este momento están 100. Sí, ha caído todo, pero igual siguen positivos. El 2, y la razón por la que toco este tema es porque acá hay un tema interesante y es, acuérdense que el 2 fue un fondo donde ya empezaron los inversionistas a tener problemas en invertir en SoftBank. Entonces, gran parte de este fondo es un fondo que se fondió con acciones, digamos, como usando un colateral, digamos, unos activos de SoftBank que son acciones de Alibaba. Entonces, básicamente, Masayoshi Son dice, yo creo tanto en Vision Fund 2 que voy a poner la plata yo. Busca un credit facility, busca deuda, pues, y respalda la deuda con acciones de Alibaba. Entonces, hacen este fondo, me imagino que también hay otros inversionistas, pero pues esto es gran parte de la historia. Han comprado, digamos, costo de sus inversiones ha sido 50 billones y ahora en este momento están 33.2. Obviamente una caída bastante grande y peor teniendo en cuenta que tiene mucha deuda. Eso también explica, digamos, la caída que ha tenido históricamente o en los últimos años la acción en los mercados públicos de SoftBank. Esto le ha pegado muy duro a ellos. Porque, bueno, pues porque está endeudadísimo, ¿no? Endeudadísimo en parte para hacer este tipo de cosas. Ahora, ¿qué es muy relevante? Y ahora enfocados 100% en Latinoamérica. En este reporte muestran el runway de las compañías del portafolio de los distintos fondos. Si se fijan, pues SoftBank 1, que como dijimos es un fondo que ha sido el mejor de los tres, a hoy, obviamente todo esto se puede recuperar, pues la mayoría de sus compañías, el 99% tienen más de 12 meses de caja. Vision Fund 2 tiene el 90% tienen más de 12 meses de caja y digamos, Latinoamérica pues está en 79%. Obviamente no es un número así hiper alarmante teniendo en cuenta pues la sensación del mercado actual, pero pues sí es bastante más grande que los otros dos. Digamos que revisando un poquito los datos, también lo que uno ve es que, por ejemplo, el Fondo de Latinoamérica pues perdió más o menos un 10% de valor en el último Q. Y con eso digamos que yo creo que la conclusión es más o menos que el Fondo de Latinoamérica debe estar entre 10 y 15% por debajo del costo de inversión en este momento. Esto pues obviamente es mirando datos y tratando de sacar conclusiones, nada digamos 100% cierto. ¿Cuántas compañías tiene el Fondo de Latinoamérica? 89 compañías. Y otra cosa muy relevante es, fíjense esto, es porque, o sea, ¿qué ha generado la caída, digamos, de valor de estos fondos? Y si se fijan, pues hay dos razones muy importantes. Una es digamos, ellos dicen, una de las razones de pérdida es que nosotros decimos, estas compañías no están yendo como creíamos, entonces, digamos que castigamos el valor. Y otra muy importante, la más importante, es el valor, digamos, del equity de estas compañías en el mercado público. Pero bueno, fíjense que entre market factors, que sería condiciones de mercado, y performance, que sería pues que las compañías no están llegando a donde se prometió, pues hacen una parte muy importante, con lo cual esto explica o nos deja ver un poco lo que se está sintiendo dentro de un portafolio grande y diversificado, que esto pues básicamente está impactando muy fuertemente a compañías públicas por todos lados, pues. Sí. Perdón, Parece que compañías privadas y públicas. Y parece que aún hay, o sea, solo va a ir a peor, ¿no? Al menos los siguientes Qs, un poco también relacionado con ese tweet que habíamos visto, ¿no? De la extinción. Total, Pero total. nos Pero quedamos que un poco... antes de hablar de eso, quiero mostrarles una cosa, porque
quiero dar la introducción a ese tema con esto, y es, si se fijan, esto es la cantidad de plata que ha invertido SoftBank cada Q. Pasó de un Q1 2021, o más bien Q2 2021, de 14 billones invertidos en startups, lleva en este momento 300 millones de dólares, que es pues una fracción de ese ritmo del que venía, y esto ya lleva igual por 2 trimestres. Una pregunta. Acuérdense de una cosa que les dije al principio, y es, digamos, el Fondo de Latinoamérica ya no tiene plata. Entonces, y gran parte de la plata de los 3 fondos ya está invertida. Entonces, SoftBank está en una situación hoy en la que de los fondos actuales no tienen mucho más dry powder, digamos, para hacer follow-ons, inversiones adicionales en compañías de portafolio ni en nuevas inversiones. Y esto se ve, digamos, en estos 2 temas que estoy tocando. Antes de hablar de las consecuencias en las startups, yo quisiera hacerles la pregunta y la contesto antes, después, como ustedes quieran. Pero este reporte no muy halagador de performance de los fondos de SoftBank, desde el punto de vista de Latinoamérica, ¿está simplemente reportando que el mercado está mal, todos los activos están bajando de valor y simplemente SoftBank es un reflejo del mercado? ¿O ustedes piensan que SoftBank va peor que el mercado, que a pesar de su impacto positivo en la región, al final del día no hizo muy bien su trabajo en su tarea de invertir y de aprovechar el gran potencial de la región? ¿Cuál es su visión en ese sentido? O sea, ¿esto refleja que SoftBank Latinoamérica no hizo bien la chamba o simplemente es un reflejo de mercado? Yo creo que yo digo una cosa a toda, numéricamente, SoftBank Latinoamérica va mejor que SoftBank 2, perdón, que Vision Fund 2. Entonces, Ok, digamos, Dani. quiero dejar eso ahí. Yo creo que SoftBank tuvo una estrategia que no era tan resistente a una crisis económica de esta envergadura. Entonces, ahora mirando hacia atrás uno puede decir que la estrategia es mala. Yo no diría eso porque hace 2 años atrás parecía todo brillante. Entonces, al final también hay que recordar que en las inversiones, cuando uno hace una apuesta a muy largo plazo, hay que tener un poco de suerte también y entender muy bien los riesgos en que uno está incurriendo. En general, yo adivino que las valorizaciones reales del Fondo Latinoamericano de SoftBank son inferiores a lo que estamos viendo en el documento, porque las compañías tecnológicas públicas en Estados Unidos han bajado entre un 20 y un 99%. Entonces, uno esperaría, y en promedio digamos que fue 50%, entonces uno esperaría que si en Estados Unidos bajaron 50%, en América Latina hayan bajado aún más. Y la razón por la cual eso no se ve reflejado en este reporte, adivino que es porque no han habido rondas de equity que permitan actualizar la valorización a la realidad actual, y se han hecho rondas de deuda y cosas por el estilo que no se ven reflejadas en la valorización. Y uno debería esperar, dependiendo de cómo reaccione el mercado en el futuro, si estas compañías no alcanzan a levantar una ronda de equity, algunas van a desaparecer, otras van a tener que hacer down rounds y algunas van a recuperar. Y cómo se van a ver los números en ese momento es difícil saberlo porque sin entender la proporción de empresas buenas, más o menos malas, etcétera, que tienen ahí en el portafolio. Pero mira, totalmente de acuerdo, y por eso es que es aún más interesante ver este reporte, porque nosotros estando en Latinoamérica, viendo que este es un fondo de 7 billones, de los cuales, pues, por ahí 1,5 están en una compañía muy, muy conocida, nosotros, digamos que es fácil, digamos que ver más o menos el 50% de ese fondo en dónde está y cuáles son los comparables. Totalmente de acuerdo con Dani. Esto muestra una realidad mucho mejor de lo que de la realidad verdadera. ¿Y cuál es la razón, Miguel? Entonces, Dani ya adelantó que el modelo SoftBank era muy poco, estaba muy poco adaptado a una crisis o era poco resiliente. ¿Cuál es la razón de que SoftBank esté 50% abajo? No, mira, yo creo, la verdad lo respeto muchísimo. Yo no critico a nadie, menos un emprendedor. Tener los cojones para hacer cualquier cosa, las ganas y seguir es difícil y toca premiarlo o por lo menos celebrarlo para que más gente lo haga. Entonces no me metería en ese tema. Yo creo que esta es la realidad de muchos fondos, de muchos fondos. Y a mí me preocupa que esta es la realidad de muchos fondos, especialmente en Latinoamérica, porque somos una región más nueva, donde seguramente este tipo de cosas, este contexto nos puede pegar mucho más. Lo que yo concluyo de ver este reporte es,
yo siento que esto está peor de lo que parece en ese reporte. Eso quiere decir que, y ellos tienen que ser, digamos que lo más transparentes posibles con sus inversionistas. Yo me imagino que muchos de los fondos que hay en Latinoamérica deben estar muy parecidos. Lo que pasa es que, como dice Dani, al no haber rondas que marquen precios, no se está viendo la realidad Ujú. de lo que está pasando, y lo que podría llegar a pasar en un tiempo es que a medida que se vayan realizando estos cambios y se vaya viendo, o sea, si el panorama no mejora en un tiempo, van a empezar a verse estos números reflejados no en SoftBank, sino en todos los fondos que tienen que reportar a sus LPs, y eso puede generar un problema de talla mayor, que creo que es la introducción a un tema pues, que Ana tocó pues, hace un momento, Ujú. y es este tema del apocalipsis. Sí, déjenme nada más, yo sí aventurarme a una crítica. Primero, es muy difícil evaluar fondos de venture capital, sobre todo early stage. Más avanzados, más cerca de, digamos, del IPO, hay más relación con los valores que hay en los mercados públicos, y entonces debería de poder hacer algo, pero es extremadamente difícil. Entonces entiendo que SoftBank, digamos, tenga un desfase en reconocer los valores razonables de sus activos. Eso es extremadamente difícil. De las 90 empresas en donde invirtió SoftBank, de ninguna manera me aventuraría a decir si tuvieron buen gusto, mal gusto, si hicieron bien en escoger a este equipo sobre este equipo o no. Al final, con la tasa de acierto que yo les puedo reportar, que es básicamente una tasa de acierto muy baja, que es la normal en el venture capital, no me aventuraría a criticar cómo escogieron esos equipos y esos espacios y esas industrias. Lo que sí me parece podemos comentar es, uno, el tamaño de las rondas y las valuaciones a las que entraron. Claro, es escoger y poner precios, ¿no? Exacto. Y a mí me parece que los cheques que escribieron fueron demasiado grandes. Me parece que invirtieron demasiado en Rappi. Me parece que además le dieron una evaluación demasiado alta a las empresas en donde participaron. Y eso tiene dos efectos negativos. El primero es que Y muchas secundarias. muchas secundarias, y la creación, la posición en la que pones a una empresa que evalúas demasiado alto es que para poder levantar capital adicional, para poder generarle un retorno a los inversionistas que entran a esa evaluación muy alta, pues pones una presión, una exigencia alucinante que se vio multiplicada por la caída de los múltiplos en la crisis que estamos viviendo. Entonces, darle evaluaciones demasiado altas definitivamente afectó a su portafolio. Invertirle demasiado dinero exigiendo que estas empresas contraten a una velocidad no razonable, que estas empresas lancen países o mercados cuando todavía no estaban listas, que estas empresas lancen features o se aventuren en negocios alejados de su core, obviamente también afecta a estas empresas. Entonces, dentro de lo beneficioso que fue la participación de SoftBank en nuestro ecosistema, dentro de la visión de la cual nos beneficiamos todos del liderazgo de SoftBank en apostarle fuerte a la región, reconociendo todo esto, yo me parece que podemos hoy ya criticar las valuaciones a las que entraron y los montos alucinantes de capital que obligaron a los equipos emprendedores a gastar y a aplicar en distintos proyectos que quizás no hacían sentido. Yo tendría curiosidad también de entender cómo se ve la situación en fondos más comparables, tipo un Tiger y fondos así. No, es muy difícil comparar un fondo como el de SoftBank con VCs más early stage. Son o sea, modelos completamente diferentes. Pues fíjate que lo que hay público y lo que ha salido público de Tiger, por ejemplo, son números como de 70%, menos 70%, o cosas por esos lados. Entonces, lo que vemos es muy bajo, ¿no? Es 5%, 10%, 15%, depende de dónde lo estemos viendo. Por eso digo que yo siento que este es un reporte bastante optimista. Em,
a pesar de Pero todo. sí, o sea, Ana, si a donde vas es los otros fondos de late stage, como entraron en estos mismos vicios, cayeron en estos errores 100%. Y ese es el problema, Absolutamente. yo creo, de esta... Yo Absolutamente. creo que este es el problema de esta industria, que al final muchas veces el precio que se acaba pagando también es un reflejo del momento competitivo, o sea, de la competencia que hay por ganar esos deals y no un reflejo de realmente como una spreadsheet y cuánto tiene sentido pues, en el papel. Y como dice Dani, también uno de los errores más grandes que se puede atribuir también es, oye, no haber predecido como el giro que iba a dar el mercado. Por ejemplo, si predecías que los múltiplos iban a seguir subiendo, pues entonces pues esa crecer para llegar a justificar la evaluación que habías tenido, pues iba a ser más fácil, pero acabó pasando lo contrario y predecir el mercado es complicado. Pero mira que yo creo que la hipótesis del fondo era la correcta. Lo que, esto es mi opinión, obviamente, yo siento que lo que pasó fue que fue de tal magnitud el impacto que tuvo las acciones de SoftBank desde el Vision Fund One, que hizo que el mercado reaccionara y le salió competencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le metes $1 billón a una compañía en Latinoamérica, pues tú dices, esta compañía va a ser dueña de todo. Y eso tiene sentido. Tiene un equipo capaz, tiene un equipo perfecto. Es capaz, ha demostrado que puede escalar. Sí, puede operar en varios países también. Claro, con lo que no contaban es que detrás de eso se vino una ola de competidores de otros fondos invirtiendo en otras compañías y esto infló, o sea, en vez de volverse las compañías del portafolio de ellos, compañías que tenían acceso a grandes cantidades de capital por sí solas, o más bien solas con mucha plata ganando el mercado, lo que empezó a pasar es que muchas otras compañías en muchos otros países, en todos los países empezaron a aparecer nuevas compañías a competir localmente también con muchísima plata. Entonces, no terminó, o sea, pasaron dos cosas. No funcionó la estrategia porque alertó a todos los competidores y empezó a fluir muchísimo capital. Y la segunda es, pues, obviamente, ese frenesí y todos yendo por lo mismo, pues generó la burbuja de Sí, la que bueno, y estamos los hablando, tipos de ¿no? interés tampoco ayudaron, ¿no? Que un Además, entorno de tipos de interés tan bajo que empujó o sea, supuso la creación de pues, dinero que antes pues invertía en bolsa o en otros activos, mirar a Venture Capital por primera vez y llegar ahí en masa para intentar pues, generar unos retornos que no se podían generar en otras partes. Ahora está pasando absolutamente lo contrario. Entonces, estoy de acuerdo que como estrategia, ser un fondo gigante y hacer rondas gigantes, si estás solo, o sea, que funciona o puede llegar a funcionar, tiene sentido racional, pero no en un contexto en el que el dinero es barato y otros pueden venir a hacer lo mismo. Exacto. Yo creo que la conclusión de 2021, uno de los aprendizajes debería ser que la estrategia de levantar dinero como defensibilidad, como voy a levantar mucho dinero para asegurarme que voy a ganar, no funciona, porque esa inversión no se puede convertir en valor tangible tan rápidamente como se pensaba, y tampoco podía bloquear a las otras compañías de levantar dinero como se pensaba. Entonces, eso falló por dos lados. Y el otro lado de la moneda es, y aquí la arrogancia que demostraron algunos, el inversionista, el venture capitalist, no tiene el poder de escoger al ganador. De crear el ganador. De crear al ganador, no porque el que tiene más dinero define al equipo que quiere apoyar, es que ese equipo va a ganar, incluso puede ser contraproducente y es lo que estamos viendo hoy. Pero sí, ahora estamos, bueno, como decíamos, estamos viviendo unos tiempos completamente distintos. Me gustaría pasar a ese tweet que comentábamos. Sí, este tweet a mí me llamó la atención bastante porque yo, un defecto que comparto con la mayoría de los emprendedores, que soy un eterno optimista. Eso no significa que uno no pueda planificar para escenarios adversos y que pueda manejar el riesgo bien, pero en general yo soy muy optimista. Y lo que me gustó de este tweet es que en general es bastante contrario a cómo yo pienso en general, pero está muy bien fundamentado y muy bien informado y me está convenciendo un poco de que esto puede ser real. Nosotros predijimos en algunos capítulos anteriores que 2023 iba a ser difícil y ya en 2024 nos empezamos a recuperar. Pero este señor, Tom Loberro, que es un socio en IBP, que es un fondo bastante relevante en Silicon Valley, hizo este hilo en Twitter
donde predice un evento de extinción masivo para fines de 2023 y durante 2024, que incluso hará que la crisis financiera de 2008 parezca completamente irrelevante, y que las startups buenas van a poder hacer down rounds o rondas a la misma valorización, y que las startups que son solamente OK van a morir. Porque todas las startups que levantaron en 2021-2022 van a necesitar levantar nuevamente durante 2023, fines de 2023 y principios de 2024. Y el 80% de las startups tiene menos de un año de caja en el banco. Entonces, cuando todas las empresas salgan a levantar al mismo tiempo, va a haber más startups que dinero disponible, y esta vez los VC se van a concentrar en las empresas que tienen tracción real. Y dado que los múltiplos en los mercados públicos han caído tanto, las valorizaciones van a ser más bajas, y los VCs, el dinero que tienen lo van a hacer durar también mucho más que lo habitual. Durante 2021 los fondos duraban un año, ahora van a durar 3 a 4 años, y los fondos nuevos van a ser más chicos y va a tomar más tiempo levantarlos. Entonces lo que él termina recomendando a los founders es, incluso si ya cortaron costos, seguir cortando, seguir alargando el runway o la caja que les queda en el banco, y enfocarse en sobrevivir y no en la valorización, que eso yo creo que ya ni siquiera es una opción a esta altura de la vida, y mejorar los unit economics en lugar de crecer tan rápido, que son recomendaciones en línea con lo que nosotros hemos estado dando en los otros capítulos también. Entonces, Y un conclusiones tema... Sí, perdón. no, que las conclusiones que él llega Sí. son las mismas que llegamos nosotros, nada más que él cree que esto va a ser peor y que va a durar más que 2023, sino que ¿Será que nos escuchó y nos quizás. está... Pero, quería ¿sabes preguntar... qué? ¿Sabes qué? Yo quiero complementar esto porque es que en esa misma semana pasó otra cosa. Y fue este post, esto está en LinkedIn, De Pablo. de Paulo Pasoni. Él dice lo siguiente, dice, yo hice un análisis, obviamente, pues tomé unos supuestos, vi la data que tengo en el mercado, pero hice un análisis de supply y demand. Entonces, básicamente eso es lo que él trata de definir es cuántas compañías hay, cuántas van a salir a buscar capital, ¿cierto? Cuánto capital van a buscar y cuánto capital disponible va a haber. Y su conclusión, digamos que lo que me gusta es que es un análisis ya numérico. Muchas veces hemos hablado de esto, pero no se le han puesto números. Y básicamente lo que él dice es, en series B para arriba, hay más necesidad de capital para las startups que están en esas etapas que el capital que realmente hay dispuesto a ser invertido. Y eso, digamos que complementa un poco el otro tweet, porque es básicamente, es muy probable que esto se haga realidad si los supuestos, digamos, de Pablo están bien. Yo creo que esto tiene sentido, puede que cambie un poco, pero sí el problema grande es que cuando uno viene creciendo en cantidad de plata invertida en startups, pues uno primero tiene 10 startups, luego tiene 20, luego 50, luego 100, luego 200, primero invirtió 1.000.000, luego 20, luego 100, luego 1.000.000.000, pues esas compañías tienen una historia de necesitar capital, tienen unas estructuras para crecer, vienen acostumbradas a requerir de capital, y lo que pasa es que cuando salen a pedir capital, estamos en un momento donde venimos de ya más de un año cayendo todos los meses en cantidad de capital invertido, con lo cual básicamente hay un montón de compañías y no hay suficiente plata para ellas. Algo interesante es el impacto que tiene todo esto en el tipo de compañías que se están fondeando ahora mismo y cómo esto impacta a la creación de mejores negocios o peores negocios. Yo un cambio que estoy viendo es un poco, o sea, estoy viendo como un cambio del tipo de compañías que me llegan, que son compañías que ya desde muy al principio están pensando en cómo ser negocios muy, muy rentables, porque es una necesidad ahora mismo enfocarse en este tipo de negocios, y muchas menos de esas compañías que quizá necesitan consumir mucho capital para llegar a algún lugar, y me cuestiono cómo esto puede, porque también ha habido bastante discusión
sobre cómo momentos como el que estamos viviendo son especialmente prolíficos para generar la creación de las mejores compañías que hemos visto en la historia. Entonces, es algo que me interesaría saber qué pensáis. ¿Creéis que la coyuntura actual es especialmente buena para crear, aunque parezca contraintuitivo? Yo creo que tenemos que tener cuidado con esa narrativa. Obviamente, como industria, es muy conveniente, como industria de aceleradoras, fondos de capital, podcast de emprendimiento, es muy conveniente el tener un discurso de que las mejores empresas del mundo se crearon en plena crisis. Y yo cuidaría dos cosas en ese punto. Primero, cuando se mencionan los casos de éxito, Airbnb, no sé si Stripe, se mencionan los casos de éxito de esas épocas en crisis, pues es una en 100,000. Y una en 100,000, pues es una anécdota. No hay correlación real. No, y es tan conveniente mandar al frente, a la guerra, a las emprendedoras y emprendedores porque este Airbnb se creó en un momento de crisis. Eso es lo primero que hay que relativizar. Y lo segundo que hay que relativizar es que no estamos en San Francisco, ni en Palo Alto, ni en Nueva York. Estamos en un contexto difícil de fundraising. Entonces, cuando las cosas se ponen difíciles en Estados Unidos, pues en lugar de poder tocar 2,000 puertas, puedes tocar 1,600. Cuando las cosas se ponen feas en Latinoamérica, en lugar de poder tocar 50 puertas, puedes tocar 5 puertas. Y por eso yo creo que hay que tener cuidado con esos argumentos fáciles y de likes inmediatos en Twitter. Lo que creo que es un approach más interesante, y habló de esto Chamath en un post muy bueno, en donde justamente quería hacer este caso que tú decías, Ana. Me parece que la parte más interesante de ese análisis tiene que ver con los cambios fuertes en paradigmas tecnológicos. La llegada de la PC, la llegada de el teléfono móvil, la llegada de Internet, todos esos cambios de paradigma son los que han creado un terreno fértil para que se creen empresas icónicas y empresas que crean valor multigeneracional. Y me parece que estamos en ese momento con el tema de inteligencia artificial, con los avances en tecnología. Estamos justamente en un cambio de paradigma. ChatGPT es un cambio de paradigma, es el representante de ese cambio de paradigma. Y en ese sentido, y ahí se ven estas empresas que se crean, y si ustedes se fijan, esos límites que pone en gris Chamath son los cambios de paradigmas de la PC al Internet, al teléfono móvil. Y yo creo que hoy vamos a vivir uno, y por eso me parece muy emocionante, pero sí me parece que tenemos el deber y la responsabilidad de ser bien sinceros y directos con las emprendedoras y emprendedores. Sí es un gran momento para emprender porque algunos inputs han bajado de precio. Los salarios, el marketing es más barato, hay menos competencia, pero conseguir capital en Latinoamérica es bien difícil. Y en ese sentido, no es el mejor momento para lanzarse y hacer una startup. Una pregunta, ¿qué es lo que es la línea morada en el gráfico que pusiste? Eso está relacionado con los ciclos económicos. Okay. Entonces ahí te muestra que hay una pequeña correlación positiva entre malos ciclos económicos, es decir, poca disponibilidad de capital, y la creación de enormes empresas. Estas son las 100 empresas con más valor en Estados Unidos. Pero si partes esto en pedacitos, estos son décadas de historia, se vuelven muy poquitos data points, y en Estados Unidos. Entonces yo sería cuidadoso con eso. Lo cierto es que el potencial de la región, la cantidad de problemas, la palanca de la tecnología para resolverlos, siguen ahí. Y entonces sigue siendo igual de emocionante, sigue teniendo igual de potencial, siguen estando ahí las oportunidades. Yo creo que ese es un discurso más acertado y más honesto. Esa es mi perspectiva. Mira, para mí hay conclusiones, y es la primera: cuando no hay plata, la gente se enfoca en hacer negocios, digamos, buenos, ¿cierto? Que no quemen tanto, pues porque no hay disponibilidad de plata para botarla. Y por eso tú lo mencionabas ahorita, Ana, y es,
muchas de las compañías que estás viendo en este momento tienen sus unit economics claros desde el principio y están, digamos que, haciendo negocios más sensatos, ¿no? Y eso, a medida que se alargue este invierno, lo vamos a ver más. Eso es un tema, mindset, ¿no? El mindset de la plata no es abundante. Eso no quiere decir que haya una oportunidad más grande de empezar una compañía, simplemente el mindset ayuda seguramente a pensar más antes de embarcarse en emprender, ¿no? Sí, y crea una barrera también a lo que se empieza, ¿no? Porque en otros momentos se empiezan cosas que quizá no tenían sentido, pero todo el mundo estábamos enloquecidos y pensábamos que sí. Exacto, y muchos negocios que son malos negocios, que terminaron siendo fondeados, y no digo malos negocios porque sean malos, sino no son negocios de venture capital. Negocios que si les inyectas 10 millones de dólares, ese negocio es probable que no escale y nunca los devuelva, ¿cierto? Ese tipo de negocios se fondearon muchos y yo creo que todavía hay mucha cultura de ese tipo de negocios que realmente no pertenecen a esta industria. Hay otro tema gigante y es las olas. Sí, cuando hay un cambio, digamos, tecnológico, genera unas oportunidades gigantes. Estamos en el negocio de la tecnología y tecnología, al final, la definición es nuevas formas de hacer las cosas. Cuando hay una oportunidad para hacer algo nuevo, esta industria debería proveer el capital para eso, ¿cierto? Para poder ser el nuevo jugador que gana un mercado nuevo, dado que se abrió una oportunidad porque el mundo cambió, ¿no? Por X o Y razón. Y por último, el tema de disponibilidad. Hoy yo emprendería, pero no levantaría, ¿sí? Es decir, empezaría a tener las ideas, empezaría a trabajar con mis amigos, empezaría a construir un proyecto de tal forma que en 1 año, 2 años, salga a levantar capital en un momento donde el capital vuelva a estar fluyendo, porque en este momento está claro que el que salga a levantar capital, por más de que digan que en etapas tempranas no está tan afectado, lo está. El capital está restringido. Venimos de un momento difícil, seguramente ya paró de caer la inversión, ya está más estable, pero uno quiere buscar capital cuando el capital está un poco más abundante. Y eso, cuando uno puede tomar la decisión de en qué momento sale a buscar capital, que básicamente es cuando uno empieza algo, pues creo que uno debe no ponerse en la tarea difícil de empezar algo, más bien empezar algo hoy sí, salir a buscar capital hoy, no sé si sea la mejor idea. Y como lo he dicho antes, si lo hiciera, lo haría para tener varios, no sé, 2, 3 años de runway para no salir a un mercado deprimido y digamos que sacrificar mi compañía por no haber pensado en el timing correcto para Miguel, levantar capital. me ofende profundamente, profundamente, que no haga referencia al valor agregado que podemos aportar Ana y un servidor a tu startup cuando hablas de Venture Capital. Por favor, ¿qué pasa? Ven, hablemos de esto. Me he ¿Cuál fue la despistado. última versión? No ¿Cuál me fue la había dado última cuenta inversión que hicieron ustedes? que Miguel nos acaba de criticar. No me Sí, había dado pero cuenta. Pero Ah, bueno, acaba que de eso es destruir que nuestro negocio, Ana. no, Me he yo lo que estoy diciendo despistado, es que la no. plata no está fluyendo y eso se puede ver. Pero NFX y OLVP estamos Aquí está fluyendo, ¿eh? En fluyendo. OLVP y en FX está fluyendo. Fluyendo. No, nada contra ustedes. Les quiero mostrar esta gráfica que hice aquí Dice, rápidamente. Dani dice, no comment. No Miren, comment. la Dani también cuenta, está escribiendo cheques. Exacto. Contacten a Dani. no, está activa, pero no es el mejor momento. Es un momento difícil, de mucho estrés. O sea, a no ser que, ocho, simplemente creo que no es el mejor momento, pero pues uno no siempre escoge el momento. O sea, Miren, nos pasamos horas preparando este podcast para que nos destruya el modelo de negocio al aire. Miguel. mira, Venga. vamos a los números. La cuenta de la LATAM, que es de unos amigos, está reportando todas las rondas de capital. ¿Qué es lo que está pasando con los números de rondas de capital? Y es que lo que reporta Crunchbase es mucho más alto. Parece ser que es porque tienen en cuenta compañías
que están en Islas Caimán y en Islas del Caribe, que básicamente no son compañías de Latinoamérica y suman muchísimo al total. Entonces, básicamente esta cuenta de la LATAM lo que está haciendo es poner las rondas que ve que salen en medios, ¿cierto? Latinoamericanos. Pues para ver si de esa manera encontramos un número más adecuado para saber en qué estamos. Semana 1 de enero, 8 millones de dólares en equity. Semana 2, 29 millones de dólares. Semana 3, 104 millones. Semana 4, 9 millones de dólares. En total en equity, enero, basado en esta metodología, no es rondas anunciadas, fueron 149 millones de dólares. Es un número bajo versus lo que estamos acostumbrados a ver en Latinoamérica hace un tiempo. Entonces, pues esto simplemente lo quiero hacer ese update, es importante. Y lo otro es, seguimos viendo rondas de deuda. Perdón, mi grafiquita, pero traté de hacer esto rápido mientras que hablábamos. Y es en deuda 6 millones semana 2, 10 millones semana 10, semana 4 y semana 5, 41 millones de dólares. Van 57 millones de dólares invertidos en deuda a hoy en startups y 222 en equity en 5 semanas desde que empezó este año. Vamos a ver cómo sigue evolucionando, lo estamos revisando, pero para todos los que nos oyen, pues es importante que empecemos a revisar los datos bien porque hay muchos datos que no cuadran. ¿Quieres alguna nota positiva? Tenemos que acabar ya. ¿Alguien quiere levantar esto con alguna nota positiva? Mira, no hay mejor momento ahora que sentarse con sus amigos, hacer un startup, y yo quiero terminar esta nota positiva también con un comentario sobre elección de founders. Y es, reúnanse con sus amigos, hagan compañías, una compañía que quiera levantar capital en un año y medio, 2 años, este es el mejor momento para empezarla. Construir un MVP, construir una teoría sobre lo que quieren hacer un proyecto toma tiempo. Se acabó, digamos, el fundraising con un PowerPoint, y más para founders que están empezando a emprender por primera vez. Me reuniría con todos mis amigos, es un gran momento para reclutar personas para hacer estos proyectos y empezaría a fortalecerme para en un tiempo salir a levantar capital y comerme un mercado. No hay mejor momento que empezar a trabajar ya en una nueva idea. Yo terminaría con lo siguiente. Yo no sé si las crisis son los mejores momentos para arrancar startups o no. Puede ser. Lo que sí sé es que las grandes historias de éxito, las startups icónicas, todas pasan por un momento en donde están a punto de morir, o 2 momentos en donde están a punto de morir, o 3 momentos en donde están a punto de morir. Todas las historias, una tras otra, son historias que tienen momentos muy difíciles, y yo sé que allá afuera hay muchas emprendedoras y emprendedores pasándola muy mal. Que sepan que las mejores startups, las mejores historias y los mejores equipos han pasado por ahí. Así es. Y para mí también algo que me ha abierto bastante los ojos los últimos quarters también es que siempre se puede hacer todo mejor y de forma más eficiente. Como es impresionante como a veces piensas, esta es la única forma en la que esto se puede hacer, y de repente te encuentras en una situación de escasez y restricciones y encuentras la forma de salir adelante y hacer más con menos. Obviamente no es cómodo, pero creo que cuando lo consigues es gratificante, y creo que esto es algo que estamos viendo mucho pues, en este momento, y solo va a hacer que se salga fortalecido de todo esto. Entonces, bueno, tomarlo un poco como una oportunidad de mejorar y crecer durante este proceso, que como dice Fede es inevitable para hacer cualquier cosa difícil y de envergadura en el largo plazo. Va Dani, usted no. Dani lo está pensando. No, yo no tengo mucho que decir, yo simplemente quiero invitar una vez más a toda la gente que nos escucha para que nos mande temas que le parecen relevantes, que le gustaría que discutiéramos, temas, noticias, cualquier cosa en general sobre emprendimiento que quieran que tratemos en este podcast, que por favor nos dejen comentarios en Twitter y en YouTube. Y un Que nos abrazo sigan. a todos, que nos sigan por todas las redes sociales, en nuestro OnlyFans, donde Miguel baila en taparrabos, solamente $10 al mes.
que es la manera que tenemos de financiar el podcast. Y Exacto. por favor, compartan el podcast con gente que crean que le va a gustar y lo va a apreciar. Y ya nos estaremos viendo pronto en un nuevo capítulo de Beta Podcast.